Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es un privilegio estar en tu casa. No hay mejor lugar que estar en tu santo templo. Oh, gloria a tu nombre, porque aquí nos podemos, Señor, rendir a tus pies sin que nadie nos moleste, Señor, y presentarnos delante de ti, Señor, dándote gracias primeramente y luego con nuestras inquietudes, con nuestras peticiones, Señor. Padre, te damos gracias por esta linda oportunidad que hemos de leer tu palabra. Yo te pido, Señor, que no solamente seamos oidores, olvidadizos, Padre, sino que la pongamos en práctica, que la prediquemos y la vivamos, Señor, porque es palabra tuya. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a citar el libro de Oseas. Vamos a considerar el capítulo 4, Oseas 4. Gloria al Señor, es un libro del Antiguo Testamento. Oseas, vamos a citar el libro de Oseas, vamos a considerar el capítulo 4, gloria al Señor. Amén, cuando lo tengo con amén. Oseas capítulo 4. Vamos a considerar el versículo 1 y el 6. Oseas 4, solamente voy a considerar por ahora 2 versículos bíblicos. Gloria al Señor. El capítulo 4, versículo 1, y luego vamos a pasar el versículo 6. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo que va para el cielo dice: Amén. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego vamos a pasar al 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados, se pueden sentar. Gloria al Señor. No voy a ser muy extensa en la noche de hoy. En este mes se celebra el mes de la Biblia. Sabemos que tan pronto llega el mes de septiembre, se celebra el mes de la Biblia. Y se le da mucho énfasis en estos canales cristianos y en estas emisoras cristianas. Y yo sé que en nuestros hogares, por lo menos nosotros tenemos una Biblia. Hay quien tiene más. Hay quien tiene varias traducciones, varias versiones, debo decir, varias versiones. Así que en la noche de hoy yo voy a hacerles una pregunta con 3 opciones de respuesta. Usted sí sabe o me escoge de las 3. ¿Qué es la Biblia? A. La Biblia es un conjunto de 66 libros dividido en 2 partes, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. B. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y C. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál de las 3 opciones se asemeja más al término que es la Biblia? La primera. Carol dice que la Biblia es un conjunto de 66 libros dividido en 2 partes, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Alguien más? José. La C. La Biblia es la palabra de Dios. La B. La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué ustedes creen? Muchos me dicen que es la B. La certera es la C. La Biblia es la palabra de Dios. Porque si decimos que contiene palabra de Dios, no es toda. Y exactamente, que algunas partes son de Dios y otras
Exacto. Y hoy en día, exactamente, ¿por qué le traje esto? Porque hoy en día me dicen que este libro contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios dividida, tiene 66 libros, dividida en 39 en el Nuevo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia es el manual para la fe y la vida de todo cristiano. Es un conjunto de libros inspirados por Dios y cada uno de ellos tiene un propósito y Dios utiliza formas para comunicar verdades sobre Él y su propósito para con nosotros y para con el mundo. El autor principal de la Biblia es el Señor. Muchos dicen, no, fueron los autores. Sí, la Biblia lo escribieron 40 autores, pero todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Así que Dios es el autor principal de la Biblia. Quiero traer estas cositas antes de entrar de lleno, no voy a hacer muy extensa, gloria al Señor, traje lo que el Señor plasmó en mi corazón. Sí, porque ellos cuando lo dividen se hacen más. Ellos lo tienen en tomos completos, gracias, pastor. Lo que leemos en ella es el resultado de una revelación, una inspiración e iluminación del Espíritu Santo. El total de estas obras es un mensaje completo y poderoso de Dios hacia nosotros. Incluso el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios hablaron de parte de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, nosotros vamos a encontrar la frase, así dice el Señor. Esto ocurre más de 400 veces. También dijo Dios, ocurre 42 veces en el viejo pacto y 4 veces en el nuevo. Y habló Dios, ocurre 9 veces en el nuevo pacto, en el viejo pacto y 3 en el nuevo pacto. Así que también hemos leído cuando dice que el Espíritu del Señor habló a través de los profetas. Y eso lo vemos en 2 de Samuel 23, Primera de Reyes 22, Segunda de Crónicas 20 y 24. Así que vemos que todo lo que está plasmado aquí es la palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros escudriñemos esta palabra? Porque leer las Escrituras no es suficiente. Usted puede leerla. Yo trato siempre de ver cosas que edifiquen. Trato, ¿verdad?, de no concentrarme en otras cosas, porque es que yo soy de las que yo digo no, porque no puedo. Uno se deja envolver por muchas series que dan y no es que sean malas, pero te toman el tiempo del Señor. Así que cuando nosotros hacemos una lectura ligera, disminuye nuestra capacidad para recordar sus enseñanzas. Y es verdad, cuando nosotros leemos superficialmente, como que al otro día no nos acordamos mucho de quién dijo esto, de quién dijo aquello, o qué realmente fue lo que pasó. Así que es importante que nosotros escudriñemos para encontrar cosas profundas y específicas que el Señor nos quiere plasmar y nos quiere hablar. Debemos tener una mayor comprensión sobre la forma también en que nosotros podemos aplicar esta palabra en nuestra vida. Deberíamos de sentir siempre el deseo de escudriñarla y hacerlo diligentemente con el fin de saber cuál es la voluntad del Señor. Pero ¿qué ha pasado hoy en día?
La pregunta es, ¿por qué debemos hacernos la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuánto nosotros conocemos de esta palabra? Y ustedes saben una cosa, la semana pasada estaban haciendo un bibliatón por el Radio Redentor, donde estaban pidiendo una donación de $7 para imprimir, creo que la Biblia, para llevarle a estos países donde ellos desean, aunque sea, tener una Biblia. Y había gente que donaron 10, otros que donaron hasta paletas de Biblia. Ellos estaban diciendo que ellos no estaban cobrando en sí por la Biblia, sino por creo que era el manejo, la impresión de la palabra. Así que nosotros aquí somos privilegiados porque hasta en la celular nosotros la podemos bajar. Yo tengo varias versiones, pero de todas ellas hay una que me encanta, que es la Biblia dramatizada. Y cuando cuando tuve esa oportunidad porque alguien me la recomendó, y se oye diferentes personas hablando. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando Jesús habla que viene el ciego, le dice hijo de David, también hay otra voz como que dramatiza en la Biblia y te da gusto escucharla. Así que nosotros somos más que privilegiados. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Lo mismo que está pasando en el tiempo de Oseas. Por eso fue que yo lo llevé, yo cité este libro de Oseas. Este libro de Oseas es hermoso, muy hermoso. Aquí vemos que el pueblo le fue infiel, pero vemos el amor redentor de Dios. Cuando yo me metí en el libro, yo dije que lo volví otra vez a refrescarlo, porque hermano, usted puede leer un libro en este mes y quizás a finales de año, a principios de año, tiene que volverlo a leer porque hay cosas que usted tiene que seguir refrescando. Así que, ¿qué ha pasado hoy en día? Se han levantado muchas sectas, se han levantado muchas falsas enseñanzas que se llaman ser evangélicos. Y cuando usted los escucha hablar, y no es que uno sea una eminencia en la palabra, pero yo estoy segura, amado, que lo que aquí el pastor nos ha enseñado, las clases bíblicas que se dan, se ha hecho un buen estudio sobre la misma. Así que el profeta Oseas significa salvación. Este era uno de los primeros profetas menores del Antiguo Testamento y él pertenecía al reino del norte, que era Israel. Ustedes saben que cuando Salomón cogió el reino, por él haber hecho lo malo delante del Señor, empezó bien, pero después no siguió tan bien. Este pueblo, este reino se dividió. Creo que fueron 10 para el reino del norte y 2 para el reino del sur, Judá. En este libro que lleva su nombre podemos mencionar el amor condicional de Dios por su pueblo. Y este profeta predicó a finales del reinado de Jeroboam II, pero también había, mientras él profetizó, habían 4 reinados más del reino del sur, que era Osías, Jotam, Ahaz y Ezequiel. Esos eran los reyes que después surgieron, y él profetizó durante ese tiempo. ¿Qué pasaba en este tiempo? El Señor le dice a Oseas que se case con ¿quién? Con una adúltera. Cuando usted se pone a hacer una investigación, muchos dicen que esto no ocurrió, que esto fue como un simbolismo que el Señor quería plasmar ahí. Que el Señor lo que quería era enseñarnos la infidelidad. Yo pienso que eso sí ocurrió. Porque el Señor no va a ir en contra de lo que Él creía, mandar a un profeta a casarse con una mujer adúltera. Pastor, ¿qué usted cree? Si vamos, ¿verdad?, a hacer el examen, ahí lo que no está todo. ¿Sí? O sea, se casó con una mujer adúltera con un pacto de Jehová. Porque hay cosas en la Biblia que parecen
difícil de entender, da el nombre del personaje. Amén. Ella me pregunta, ¿verdad? Que yo creo, ¿de acuerdo? Sí, Pues, porque lo que pasa hay es que muchos. no puedo dar la definición, pero él como pastor, pues da. Sí, para muchos pues vemos que Dios mandaba a que sus profetas se casaran con mujeres vírgenes, no con prostitutas. Pero como ya Israel se había prostituido y se había ido en contra de la ley de Dios, el Señor manda a su profeta para que él pueda experimentar el dolor que Dios siente al ver que su pueblo se ha ido. Si hacemos un examen exegético del libro, nos damos cuenta que fue una historia real, ya que nos da el nombre de su esposa, se llamaba Gomer. Nos da, gloria a Dios, el mercado. Ella fue vendida al mercado donde estaban las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Eran vendidas al mejor postor. Y el Señor lo manda a que la compre por 15 siglos de plata, media libra o libra y media de cebada, que es el trigo, o sea, una especie como de trigo barato que usaban los pobres, Él dio eso por aquella mujer y se la llevó consigo. Así que la manda a que se mantenga en limpieza, que no toque a ningún otro hombre y se purifique únicamente para él. Así que no me hace porque me quita la predicación. Así que sí, era Así que esto fue real. El Señor le dice a Osea que se case con Gomer, porque él quería señalarle al pueblo su infidelidad. Pero aquí vemos que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, él seguía amando a este pueblo. Gloria al Señor. Ella tiene 3 hijos. Ella tiene 3 hijos. Déjeme empezar por dice, aquí. amar de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para el Dios de Israel. Amén. Ella tiene 3 hijos. El primer nombre que se le pone es Esrel, que dice Dios esparce. Luego tiene otro hijo que se llama Ama, que es no compadecida. Todo esto era que el Señor le quería mostrar a este pueblo que ya Dios iba a esparcir, que no era compadecida, y lo Ami, que no es pueblo de Dios, no es pueblo mío, gloria al Señor. Así que vemos que Él cumple con lo que el Señor le envía. Pero, según yo estaba buscando, ella sigue y se aleja porque creo que ese último hijo dicen que no es de él. Ella siguió en la prostitución. Ella siguió siéndole infiel a Oseas. Pero Oseas seguía amando a la madre. Así que vemos que eso sucedió en el primer capítulo, donde ella tiene estos 3 hijos, donde se le va y le deja los hijos. Gloria al Señor. Si nosotros vamos al capítulo 2, aquí dice el versículo 1, decid a Jehová, hermanos, a mí, esto es pueblo mío, y a vuestras hermanas Ruma, compadecida. Primero le dice que no está compadecida, pero después le da una esperanza, porque aunque el profeta Osea predicaba sobre el juicio que iba a venir, que eso sucede después de 30 años de que Osea profetiza, sucede que este pueblo cae en cautiverio por los asirios. Así que vemos que el Señor
seguía manifestando y hablando a través de este profeta. Así que Oseas comienza a hacer un llamado a este pueblo para que sean fieles y les habla de un juicio para ellos. Pero este pueblo se convirtió en apóstata. El dios Baal se tornó en rival de Jehová y ellos practicaban ritos impuros y nefandas de deidades paganas. Así que cuando vamos al capítulo 3, ahí él le dice, ahí se habla sobre Oseas y la adúltera. Y mira lo que le dice el Señor. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Así que él le dice: la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Vemos que a pesar de esa infidelidad, el Señor, ¿qué hace? Lo sigue amando. Cuando nosotros vamos al capítulo 4, ahí es donde me quiero concentrar. Y vuelvo a repetir ese capítulo 1. Oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué le estaba pasando a este pueblo? Porque después luego él le hace una serie de señalamientos, porque le dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ellas con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar. Y si vamos al versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Este pueblo sabía de las leyes de Dios, pero ¿qué pasó? Ellos se apartaron de ese conocimiento. Ellos no siguieron en lo que el Señor les había enseñado, lo que el Señor ya les había, porque ya ellos tenían la ley con Moisés, con los 5 libros de Moisés. Así que vemos que este pueblo estaba destruido porque estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Cuando nosotros lo traemos en el tiempo actual, vemos que hoy en día pasa lo mismo. Vemos personas que una vez se pararon en la brecha y le sirvieron al Señor, vemos que están en doctrinas de error. Y eso es por culpa de quién, de la iglesia, por culpa nuestra. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a estudiar la palabra. Lo tomamos bien superficial. Vemos también aquí la ilustración del amor de Dios por su pueblo pecador. Aunque se muestra el amor inagotable de Dios, Él debe castigarlo por su infidelidad. Una de las denuncias que el Señor hace a través de Oseas en este versículo 1, estos 3 puntos están conectados. Cuando el pueblo se olvidó del conocimiento de Dios, pronto la verdad y la misericordia no estarán. Y esto lo voy a decir con mucho respeto. Cuando usted oye, a veces estamos oyendo una predicación de alguien y vemos cuando empieza a hablar, usted se da cuenta que esa persona ya no tiene la misma misericordia ni compasión. Todos pasamos por malos momentos, pero aún en esos malos momentos nosotros no podemos apartar la verdad de nuestra vida, porque la palabra dice que nosotros tenemos que poner a nuestro hermano sobre nosotros. Y yo sé que muchos me dicen: pero tengo que poner la otra mejilla. A mí el Señor me manda a ser sumisa, no a tolerar el pecado. Eso no. Pero yo no puedo ponerme sobre mi hermano. Y muchas veces hemos visto personas
personas bien cercanas nuestras que ya sean en otras iglesias que le sirven al Señor, y cuando hablan, tú notas la falta que tienen de estar centrados en la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, yo no me lo sé todo. Yo todos los días aprendo algo. La verdadera sabiduría y el entendimiento siempre comienza con el conocimiento de Dios. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todo tiene su conexión al dejar el conocimiento de Dios. La verdad y la misericordia aquí ya eran cosas del pasado. Cuando ya no hay este conocimiento bíblico, ¿qué sucede? Ya no hay verdad, no hay restricciones, todo es permitido. Y esto no es nada. Eso no es nada, te dicen, pero eso no es nada. Eso fue una sola vez. Estamos en la era moderna. Solo hazlo, haz tus propias reglas. No importa, Dios es amor. Eso era antes. Antes eran los pentecostales, ahora nosotros somos evangélicos. Qué mal están, porque evangélicos y pentecostales es lo mismo. Si Dios es amor, mira, nena, si solo Dios mira el corazón, pero es que la palabra me dice a mí, vuelvo a recalcar lo que dijo nuestra hermana Nancy, sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces la pasamos bien efímera, pero vete a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra con ciertas circunstancias? Ah, pero tú eres un homofóbico. Mire, tenemos que amar, pero hay una cosa que no podemos permitir. Amén. Si seguimos leyendo este versículo, el que leí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No fue porque Dios los destruyó o Dios había perdido su amor por ellos. Es que al pueblo le faltó el conocimiento. Y no era que eran totalmente ignorantes, porque ellos algún conocimiento tenían. ¿Qué tipo de conocimiento estaba ellos faltos? Del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, porque ellos habían olvidado su ley. Siempre hay un aumento de los delitos de violencia y las malas acciones cuando una nación no conoce a Dios y a su palabra como su máxima y suprema autoridad. Osea sigue existiendo en el capítulo 6, versículo 6. Cuando nosotros vamos a este versículo 6, del capítulo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En este tiempo el pueblo de Dios, aún ellos eran buenos en llevar sacrificio. Ellos llevaban sacrificio, pero estaban bien lejos de lo que el Señor demandaba. Ellos se habían olvidado de la misericordia porque habían renunciado a ese conocimiento y a la verdad. Dios quería tener corazones rectos, llenos de verdad. Y hay algo aquí, cuando yo escudriñé todo este libro, miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 8. Y dice así: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Y fíjese, a veces usted habla con una persona o alguien y te dice: ¿dónde está eso? Ay, yo no he escuchado eso. Eso lo dice la Biblia. Y tú le dices: sí, eso no me lo inventé yo. Por eso es bien importante, amado, que lo poquito que sepamos, que lo sepamos con propiedad. Amén. Para que ellos vean que nosotros no nos estamos inventando las cosas. La denuncia aquí: les escribí las grandezas de mi ley, fueron tenidas por cosas extrañas. En su pecado y idolatría, Israel había rechazado la palabra y la tenían como cosas que no eran. Cuando usted ve una cosa extraña, así eran las grandezas de la ley de Dios para ellos.
La Biblia, la palabra, es la regla, es mi guía, mi manual de comportamiento. Conozco al Señor, sus obras, su voluntad. Amado, esta es la voz de Dios. Y me atrevo a decir, con mucho respeto, para que el pastor no se deje que no se le da la atención que merece. Está en el piso. Gloria al Señor, aleluya. Y no es que escuchar predicación sea malo, ni escuchar alabanza sea mala. Cuando usted se mete aquí, cuando usted lo hace esperando que el Señor sea que le hable, usted va a encontrar unas cosas hermosas. Una de las cosas que yo he aprendido es a valorarla un poquito más. Porque cuando uno está en esos momentos de necesidad, usted se mete aquí y usted ve todo lo que el Señor tiene plasmado para usted y para mí. Hay promesa. Nosotros cuando cogemos el devocional, nosotros leemos por lo general los salmos. Pero cuando usted se mete en cada salmo, usted se da cuenta de los salmos de David, que son los más que yo he tenido la oportunidad de meterme más, aunque los he leído. Usted ve lo que él pasó, cómo él clamó a Dios. Cuando él le decía al Señor, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Cuando Absalón lo estaba persiguiendo, que era su hijo, como él clamaba al Señor en la angustia que él estaba. Cuando él encubrió el pecado de Betsabé, que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Él estaba enfermo, él sufrió ese pecado hasta que el profeta Natán lo confronta. Así que cuando usted se mete en cada una de estas perlas preciosas, usted va a encontrar un refrigerio a su vida. En este tiempo que hay tantos falsos maestros, amados, disfrazan la verdad, la disfrazan. Y lo triste del caso es que te cogen un pasaje bíblico. Y como te están citando la palabra, una vez yo estaba con mi mamá y escuchamos algo. Y porque la persona habló en lengua, y yo dije, ¡ah! Dijo un chojo de disparate. Y mi mamá me dice, pero ¿por qué tú dices eso? Si estaba hablando en lengua. Mami, lo que dijo fue un chojo de disparate. ¿Qué pasaba ahí? Que si uno no le aclara, muchas corrientes de este mundo ha arrastrado al pueblo de Dios. Ha arrastrado mucho el pueblo de Dios. Yo sé de iglesias evangélicas donde la pastora es homosexual. Y no voy a entrar en detalle en qué habría ahí. Y yo digo, Señor, ¿y qué Biblia estarán leyendo? No, es que, mira, es que Dios no hace excepción de personas. Sí, es cierto, pero Dios no tolera el pecado porque Dios es un Dios santo. Hay falsas enseñanzas, cosas que son apetecibles a la vista y al oído, pero cuando usted se concentra en lo que dice, es un chorro de disparate. Y nosotros tenemos aquí, gracias al Señor, que esta iglesia se ha mantenido en una sana doctrina y en una sana enseñanza. Y el apóstol Pablo, que no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente el pueblo de Dios,
mucho pueblo de Dios se está destruyendo por esta falta de conocimiento. Y lo primero que te dicen, ay, mija, pero es que estamos en la era moderna. Esas cosas, no, bueno, estaremos en la era moderna, las cosas modernas, pero la palabra del Señor no cambia, los valores no cambian. Ahora mismo hay mucho maltrato de niños, pero antes, o sea, ahora hay mucho maltrato de niños porque sabemos que, pero antes esto no se veía, pero también había corrección de los padres hacia los hijos. Y ahora el gobierno le ha quitado la autoridad a los padres y dicen que son maltratos. Miren, un buen cantarcito a tiempo, por lo menos en mí, surtió efecto. Yo me acuerdo una vez que mi sobrino del medio, cuando Abdiel era más pequeñito, chiquitito, porque se fue más pequeño, yo no sé qué pasó, que mi mamá le dio a Ezequiel porque le estaba dando al chiquito y él era pequeñito. Por la televisión, y viene mi sobrino, estaba en la escuela, tenía como algunos 12 años. Yo te voy a acusar con servicios sociales. Fíjese, mi mamá cogió el maturo. Ahora me vas a acusar con servicios sociales cuando venga tu madre y tu padre, yo se lo voy a decir. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la disciplina? No es maltrato, pero tenemos que enseñar los valores de la palabra, lo que la palabra establece con amor. Gloria al Señor. Así que, ¿qué debemos de hacer? Fíjese lo que dice para finalizar. Fíjese ese último versículo de Oseas. Vamos todo al capítulo 14, versículo 9. Amén. Capítulo 14, versículo 9. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellas, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Cómo nosotros podemos entrar en esos caminos justos del Señor, en esos caminos de Jehová que son rectos? A través de su palabra, a través de lo que yo leo aquí, aplique a mi vida. Tengo unos versículos bíblicos aquí que quiero compartir con ustedes. Toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35. El muy conocido por todos, Salmo 109, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y el último, toda escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Si usted no lee, no conoce. Usted no va a conocer lo que hay aquí plasmado si usted no la lee. Y yo sé que el pastor la ha tenido que leer ya un montón de veces toda la Biblia, pero hay que seguir ¿qué? Hay que seguir leyéndola. Hay que seguir leyéndola. Ni yo tampoco, pastor.
No es que no la dejemos de leer. Tenemos que sacar tiempo para esto, amado. Porque ¿saben qué? Allá afuera hay un mundo que necesita de esta palabra. Y si usted no la conoce, ¿cómo usted la va a decir? Una vez le dijo a una persona algo y ella me dijo, ay, pero ¿por qué estás tan serio? Porque la palabra lo dice. Y yo creo en lo que la palabra dice. Y aunque sea poquito lo que leamos, pidámosle ese entendimiento al Señor, esa sabiduría, y hagamos esa disciplina de siempre meternos en ella, porque es la voz del Señor. Muchas veces decimos, ay, pero si el Señor no me habla. Y a veces, yo le digo, a veces yo paso al frente cuando hay ministración. Pero miren, si la palabra de Dios está aquí, mi mamá yo estaba hablando con mi mamá, pues está con mi hermana, y ella me dijo, ¿viste a Raski en el clamor? Yo dije, sí, lo escuché. Me dijo, ay, pero él no dijo nada. Yo dije, sí, él predicó. Pero ¿y qué tú te? Ah, pero él no dijo nada de las cosas que vienen. Y yo, pero mami, es que no tiene que decir nada. Es que todo lo que viene está en la palabra. Y muchas veces queremos escuchar, pero no nos queremos meter. Mami no tiene que decir nada. El Señor le puede dar una advertencia, como lo hizo Oseas a este pueblo para que regresaran a Dios. Pero usted quiere saber lo que va a acontecer, vea la palabra. Esa es la mejor profecía. Así que, amados, les voy a invitar a que puestos en pie, vamos a orar. Gloria al Señor.